Muy buenas amigos, este es el último vídeo que vamos a hacer antes de ser padres. Eso es, y a lo mejor algunos os preguntaréis, ¿y cómo saben estos que van a tener el bebé ya? Pues porque va a ser un parto un poco especial y nos lo han programado, entre comillas. Pero no pasa nada, en principio está todo bien y nadie tiene por qué preocuparse. Cuando llegue el momento y si todo sale bien ya os lo explicaremos, pero sí, estamos casi al 100% seguros de que este va a ser el último vídeo antes de que llegue el bebé. Ahora mismo estamos en la calle de los bares del centro de Changsha. Está muy tranquila porque todavía no los han abierto y la verdad es que llevamos bastante tiempo planeando enseñárosla cuando esté en plena acción, llena de gente y juerga por todas partes. Lo que pasa es que con Lele en este estado, pues a lo mejor no era lo más recomendable. No sé cómo nos saldría el bebé con semejante experiencia intrauterina. Y ahora que vamos a ser padres... Espera, que están intentando ayudar aquí a un vecino a hacer maniobras con el coche. Increíble la expectación, amigos. Es que claro, en estas calles antiguas la circulación es muy complicada. Eso quiere decir que ahora que vamos a ser padres se supone que tenemos que decir adiós a esa oportunidad de enseñaros la vida nocturna en Changsha. Pues no tiene por qué, ya que contamos con la inestimable ayuda de la superabuela. Ya os contamos que la madre de Lele ha tenido siempre mucho interés en que tuviésemos hijos. Para ella esto prácticamente ha sido como parte de un plan quinquenal. Y claro, eso quiere decir que luego ella también tiene que apechugar con todo el trabajo. 我今年55岁，正好退休了。乐乐也要生小孩，我可以过来，我现在过来跟他帮忙，跟他引小孩，跟他做饭，他可以抽时间做视频，可以工作。在中国的话，我们这里就是那个儿子媳妇生小孩的话，一般的有这种传统，都是爷爷奶奶带。爷爷奶奶没有时间带的话，就是外婆外公带。如果乐乐他们结婚以后不想要小孩的话，在中国的话，像作为我是他的母亲，我是不能接受的，因为中国的思想都是要传宗接代的。如果乐乐他们不能生育，那是没办法的事。他们如果说能生育，为什么不能生呢？乐乐是我的女儿，我是她的母亲，我是要无偿的跟她帮忙的。 Ya sabéis que aquí hay cada vez más gente que no tiene hijos, pero sigue siendo muy difícil resistirse a la presión familiar. Aunque lo bueno es que luego la familia te apoya mucho. Para que veáis la diferencia, mis padres, por ejemplo, también están súper ilusionados con ser abuelos, pero nunca me han empujado a tener hijos de esa manera. Aunque al mismo tiempo quizás ellos no están tan interesados en cuidar del bebé como lo va a hacer la madre de Lele. Porque en China, para gran parte de la población, es muy normal que sean los abuelos los que crían a los hijos, sobre todo cuando son pequeños. A ver, con eso no quiero decir que los abuelos españoles sean peores abuelos, no, ojo. Lo que queremos poner de manifiesto es que no hay el mismo nivel de presión para tener hijos por parte de los abuelos y estos tampoco tienen la misma obligación de ayudar en la crianza. Por ejemplo, en el pueblo de Lele hay muchas familias de campesinos en las que los padres se van a las ciudades a trabajar, sus hijos se quedan con los abuelos y no ven a papá o a mamá más que 1 o 2 veces al año. Nosotros no vamos a llegar a ese extremo, pero es muy posible que el niño o la niña se quede con la abuela cuando nosotros tenemos que salir a grabar o a trabajar. Mirad, ahí atrás tienen unas caravanas de una marca china que estamos viendo cada vez más. Bueno, o a lo mejor es que nos estamos fijando en ellas más de lo habitual porque nos mola mucho la idea. Imaginad que nos compramos una y vamos por todo el país grabando vídeos. Cuidado porque tiene capacidad para 5 personas. Y hoy en día con el 5G, que bueno, todavía tardará un poco en extenderse, podría editar los vídeos y subirlos directamente estemos donde estemos. Lo que pasa es que el precio se nos sale un poco del presupuesto, ¿eh? Cuesta algo más de 50.000 euros, así que a lo mejor tendremos que esperar unos años. Por cierto, esta marca es parte de una empresa estatal que se llama Shangji y que es socia de muchas marcas extranjeras de coches que producen en este país. Es que aunque antes me daba mucho miedo la carretera, ahora que le he pillado el truco me parece que este es un país increíble para conducir. Todavía hay algunas carreteras secundarias que están así, ya os las hemos enseñado, por ejemplo, en el pueblo de Lele, pero las autopistas están genial y con una caravana de esas yo creo que tiene que ser una experiencia muy buena. ¿Te imaginas, Lele, este fin de semana a la montaña esa de los monjes taoístas de tu provincia? Lo vemos todo, lo grabamos y luego mientras vamos a otro sitio tú conduces y yo edito los vídeos. No me digáis que no es buen plan. El bebé también podría ir con nosotros, claro, pero bueno, vamos a dejar de soñar y volvamos a la realidad. Mirad qué pedazo de gatazo lleva esta señora. Pensábamos que era uno de esos de Siberia, pero no, nos ha dicho que es un gato de raza china. ¿Cómo se dice en chino, Lele? 狮子猫 O sea, gato león, y es de la provincia de Shandong.
Lele lleva mucho tiempo queriendo tener mascotas, pero con todo lo que nos hemos estado moviendo estos 4 años más el embarazo, quizás no era lo más recomendable. Ahora igual la cosa cambia, ¿eh? A lo mejor si un día vamos por un pueblo y nos encontramos un cachorrito, lo adoptamos. Vale, vamos a pasar por una zona con un poco más de gente. Acaban de salir los chavales del instituto, y eso que es sábado, ¿eh? Aquí los sábados también se estudia. Y en la provincia de Lele, en muchas localidades, también parte del domingo. Otro día os contaremos cómo vemos el sistema educativo chino, porque se supone que un día nuestro bebé tendrá que ir a la escuela en este país. Pero eso queda bastante lejos todavía, antes tenemos otras cosas de las que preocuparnos. Sobre el problema de compaginar nuestra vida personal, familiar, laboral con esto de hacer vídeos, ya os hemos dicho que contar con la ayuda de la madre de Lele va a suponer una ventaja tremenda. Además, esto lo digo muy en serio, yo de la madre de Lele me fío bastante más que de mí mismo, porque yo soy una persona bastante inestable en muchos aspectos y ella es como un pilar inamovible. Entonces, tanto si es niño como si es niña, tenerla a ella como modelo va a estar muy bien. Pero también es verdad que llevamos un tiempo planeando esta situación y, por ejemplo, en la universidad en la que trabajo ahora meto la mitad de horas que en la universidad anterior. También vivimos dentro del propio campus, lo que supone menos tiempo invertido en transporte y más tiempo disponible para otras cosas. Y Lele va a seguir trabajando desde casa enseñando chino a través de internet, así que en ese aspecto también vamos a contar con bastante flexibilidad. Luego hay otra cosa muy importante que es la eficiencia al hacer vídeos, porque ahora tardamos menos que antes en hacerlos. Sí, yo me acuerdo que cuando comencé con todo esto a finales del año 2016 me costaba un montón publicar un vídeo de 5 minutos a la semana. Muchos meses después nos atrevimos a hacer un vídeo de 10 minutos a la semana y fue un proceso demoledor. Y durante mucho tiempo nos arrepentimos de aquello. Yo me pegaba toda la semana trabajando y grabando o editando. Y Lele muchas veces me decía, esto es imposible, Javi, tienes que dejarlo, vas a acabar loco, perdido. Claro, yo entonces me acuerdo que, por ejemplo, perdía muchísimo tiempo editando el sonido, porque no sabía cómo se hacían muchos procesos y los completaba a mano. Por ejemplo, yo iba ajustando el volumen de cada clip, subiéndolo y bajándolo para que se oyese bien, pero sin superar el límite. Y después de muchas semanas de trabajo totalmente desquiciante, descubrí que combinando un par de efectos de sonido se conseguía el mismo resultado. Y algunos diréis, es que eres muy burro, Javierto. Pues sí, yo no he estudiado estas cosas. Yo sabía lo básico de la edición de vídeo, pero soy sociólogo de formación. Hay canales de YouTube que externalizan ese trabajo, que lo dejan en manos de terceros. A mí me ha costado bastante aprender, pero la verdad es que ahora disfruto de la edición, aunque no descarto que en el futuro estemos sin tiempo y tengamos que recurrir a ello. Al principio también nos ocurría que a veces nos olvidábamos de parte del material de grabación o no lo configurábamos bien y había que volver a grabarlo todo. Hoy en día ya esas cosas es menos probable que nos pasen. De hecho, tenemos una lista en nuestro móvil con la que revisamos todo el material antes de salir. Porque no veáis qué gracia da conducir 2 horas, llegar al sitio donde vas a hacer el vídeo y darte cuenta de que te has olvidado del micrófono. Porque a lo mejor hay gente que los hace, pero en YouTube yo creo que los vlogs mudos no funcionan muy bien. También es posible que cuando tengamos a bebé cambiemos el estilo de los vídeos y que los hagamos un poco más sueltos que ahora. Sí, a nosotros desde el principio nos ha dado bastante miedo eso de ponernos a improvisar y acabar diciendo tonterías, que ya se dicen bastante sobre este país. Y hemos desarrollado un estilo en el que se nota nuestra deformación profesional, porque los dos somos profesores. La mayoría de las veces investigamos los temas que vamos a tratar, los preparamos muy bien e intentamos hablar de forma clara. Pero esto implica mucho trabajo, a veces tenemos que repetir las
estas frases cantidad de veces, no solo Lele, yo también, y el resultado a veces es que queda todo un poco demasiado preparado. O sea, somos muy conscientes de ello y hace ya muchos meses decidimos que cuando llegue el bebé, sobre todo por la falta de tiempo, tendremos que aprender a hablar de otra manera frente a la cámara. Seguiremos investigando y preparando los temas como hasta ahora, pero si luego a la hora de explicarlos cometemos algún error, pues habrá que aprender a vivir con ello. Además, aunque es posible que muchos no os hayáis dado cuenta de ello, ya llevamos un tiempo practicando con un estilo un poco más suelto a la hora de enseñaros lo que hay a nuestro alrededor. Al mismo tiempo, a mí como sociólogo me parece que en esta nueva etapa, con los dos nuevos miembros de la familia, pero sobre todo con el bebé, vamos a tener la oportunidad de experimentar y enseñaros cosas muy interesantes sobre cómo es crecer en este país. Todo ello, por supuesto, respetando la privacidad de nuestro hijo o hija, que es posible que aparezca en los vídeos siempre que surja de forma natural, aunque no queremos que se convierta en un personaje del canal. Y es posible que los que ya sois padres estéis pensando, sí, Javier, Lele, habréis preparado todo lo que queráis esta nueva etapa, pero cuando tengáis al bebé os vais a quedar sin tiempo. Pues sí, seguramente estaréis en lo cierto, pero lo que os queremos decir con este vídeo es que somos una pareja que ya está acostumbrada a seguir con este trabajo en circunstancias bastante difíciles, incluida la cuarentena en el pueblo de Lele. Entonces sí, sabemos que va a ser todo un reto, pero estamos dispuestos a seguir mientras nos sea posible. Y si por vuestra parte nos queréis ayudar, hay una cosa muy sencilla que podéis hacer y que para nosotros marca una diferencia tremenda, y es suscribiros al canal activando la campanita de las notificaciones. Ya sé que a veces los youtubers somos un poco pesados con esto, pero es que así funciona la plataforma. Y si queréis ir más allá, también podéis echarnos una mano a través de Patreon, donde tenemos contenido extra, hemos hecho directos, aunque últimamente andamos un poco ocupados, y tenemos una comunidad muy activa y con un ambiente muy bueno. Vale, pues eso es todo por nuestra parte. Lele está un poco nerviosa, normal en su situación, pero bueno, esperemos que todo salga bien, y si es así, nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego! Adiós.